Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a otra edición de Mesa Política, un programa producido por la Asociación Otra Mirada en colaboración con nuestraamérica.tv. En esta ocasión nos acompaña el economista Germán Alarco para hablar sobre los desafíos de la política económica peruana respecto de los efectos y lecciones que nos deja la pandemia del COVID-19 en términos de desempleo, de desigualdad y de precarización, ¿no? Cómo acabar con estas lacras. Germán Alarco es economista especializado en macroeconomía, finanzas, distribución del ingreso, infraestructura y energía. Ha sido jefe del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico de Plan, entre otros varios cargos que ha desempeñado en la administración pública y también en la academia. De hecho, actualmente es profesor investigador de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico y acaba de ser designado por el gobierno peruano de Pedro Castillo Terrones para integrar el directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Además de ser un profesional bastante calificado, Germán es un economista con orientación progresista y de izquierda. Sus estudios, investigaciones, libros, columnas y entrevistas a lo largo de su larga trayectoria así lo confirman, así que nos da mucha alegría que ahora esté en el directorio del BCR. Bienvenido, Germán, y muchas gracias por estar aquí en esa política. Muchas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias a Otra Mirada por invitarme. Ya creo que esta es la tercera vez en que participo en la mesa después de algunos meses. Me someto a tus preguntas. Gracias. Claro que sí, muchas gracias por estar aquí. Bueno, has publicado, estás desarrollando además, bueno, dos recientes investigaciones, dos recientes estudios en los que te has centrado en analizar el porqué de los efectos tan grandes de la pandemia en el Perú. Y en las salidas también te has propuesto salidas a la emergencia, relanzando la economía en un horizonte de 10 años, ¿no? A propósito de elecciones, de tendencias, de brechas que se abren y cómo se deben cerrar. El primero de estos estudios se llama Trabajo y Justicia Social, Desigualdades como Origen y Resultado de la Pandemia del COVID-19, Análisis y Propuestas, que ha sido publicado recientemente por la Fundación Ever. Y el segundo trabajo es COVID-19, Desempleo, desigualdad y precarización en el Perú 2020-2030 en alianza con Oxfam, ¿no? En ambos estudios que he estado revisando, critica fuertemente la política económica neoliberal que se ha aplicado en las últimas décadas en el Perú y plantea salidas basadas, entre otras herejías, en mejores salarios, ¿no? A propósito de que ahora ya queda demostrado los premios Nobel que se han dado de economía a tres estudiosos economistas, bueno, han desmontado de que el salario más bien cree desempleo, ¿no? Eso lo veremos más adelante. También haces proyecciones, ¿no? De cómo sigue el Perú, si sigue las tendencias anteriores o si cambia de tendencias. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, la primera pregunta, Germán, ya para no ser tan larga la introducción, es, ¿cómo la pandemia ha generado más desigualdad en el Perú? Y cómo, más bien, la presencia elevada de desigualdades previas a la pandemia, a la llegada de la pandemia en el Perú, ha generado impactos diferenciados en la población, ¿no? Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Las desigualdades que genera o las desigualdades previas? ¿Cómo está ahí? Sí, es un tema interesante y sobre el cual ya hay literatura internacional desde tiempos atrás. Hay muchos que han estudiado desde afuera las pandemias, el impacto de las pandemias, el resultado de las pandemias. Y Ujú. la conclusión general es que, en general, las pandemias generan incremento en la desigualdad. Entonces, no es un tema nuevo, es un tema que viene de antes. Y esto, pues hay mucha evidencia en relación a la fiebre española, a estas otras pandemias que hubieron antes en los años 2000 y demás. Pero hay una salvedad. Cuando las pandemias son tremendamente graves, como la peste negra en el siglo XIV, generan tal mortandad, porque efectivamente la peste negra mató casi a un tercio de la población, entre 25 y 30% de la población, las muy grandes, sí reducen la desigualdad. Pero en una pandemia menor, la desigualdad tiende a crecer como resultado de esta. Eso marca la literatura, pero la literatura también analiza el circuito contrario, ¿sí? Cómo las desigualdades, ¿sí? Y eso es lo que hemos tratado de, digamos, contrastar con datos en el caso del Perú y América Latina, cómo las desigualdades previas
generan efectos más negativos en la desigualdad. Esto, por ejemplo, lo trabajamos en el documento analizando qué ha pasado con la lamentable incidencia de fallecidos por cada 100.000 habitantes en 19 países de América Latina. Y lo trabajamos también en todas las regiones del país, con la data oficial que existía al momento. ¿Y qué resulta? Que el principal elemento explicativo de la mortandad es las desigualdades. Ujú. ¿Y qué variable económica en concreto? Lo que sería el índice de desarrollo humano normal menos el índice de desarrollo humano corregido por desigualdad, que incluye las desigualdades económicas, educativas y sanitarias. Y esa es la principal variable que explica la incidencia de fallecidos en estos 20 países de América Latina y en nuestras diferentes regiones. Esto es, las regiones más desiguales son las que han tenido más fallecidos. Los países más desiguales de América Latina son los que han tenido una mayor incidencia de fallecidos. Esto es, Carlos, hay un canal en doble vía. Ujú. Pandemias generan desigualdad, de acuerdo a información histórica, salvo las pandemias tremendamente graves, y al revés, las desigualdades son el primer factor explicativo de la mortandad en las pandemias. Y de ahí tú le sumas otras variables explicativas. En el estudio este de la EBER, que ya está publicado ahí en la página de Otra Mirada, se evalúan 60 variables. Y en el Perú, que resulta, por ejemplo, que la principal variable explicativa de la mortandad es la desigualdad, la diferencia en los IDHs. Y lo segundo es, por ejemplo, las poblaciones mayor, el que tenga mayores poblaciones de 65 años con comorbilidades, o las regiones que tengan una mayor tasa de desempleo, o las regiones que tienen, hay un indicador del INEI de percepción de gobierno regional y local más negativo, o las que tienen menores niveles de educación y menores niveles relativos de atención de salud. Entonces yo creo que es interesante. Es decir, hay un elemento central que es la desigualdad para explicar la incidencia de fallecidos, y de ahí se suman otras variables como población mayor de 65 años, especialmente con comorbilidades, población menos educada, población con menor capacidad de ser atendida en términos de número de camas por región, etcétera, ¿no? Entonces, la desigualdad, la pandemia origina desigualdad, pero también las desigualdades generan los efectos más catastróficos en términos de una pandemia. Mira, qué interesante esto, Germán, que colocas, porque cuando tú señalas, pues, las causas que generan el mayor impacto, y el Perú ha tenido el impacto mayor, con los indicadores que ha señalado, en el número de muertes. Además, nuestro PBI también se derrumbó completamente, la economía, el desempleo, lo vemos en las calles, ¿no? Lo vemos en las Así calles es, y eso es a la vista, ¿no? Es a la así vista, es, cualquiera lo puede notar. La mayor responsabilidad más que el virus es las políticas públicas previas o la ausencia de estas, ¿no? así es. Entonces, es un tema que nos debe hacer reflexionar, que nos debe hacer pensar en la estructura, el funcionamiento del Estado, de la administración, la toma de decisiones y la orientación, sobre todo, la orientación de las políticas, que espero y que más bien ahora, en este nuevo gabinete de Mirta Vázquez, espero que empiece una transformación en ese aspecto, ¿no? Un Eh, comentario sobre esto, sí, Carlos. sí. Cuando uno ve el origen de la pandemia, el origen es un origen ecologista. Efectivamente, el hombre invadió los terrenos de los animales, destruyó hábitats que no eran de los humanos, y de ahí el origen, digamos, técnico, primera variable. Pero la segunda variable que reconocen muchos autores que están reseñados es el neoliberalismo. El neoliberalismo que elitizó la salud, que convirtió este derecho a la salud pública en un derecho efectivo para pocos y un mal derecho con mucha poca calidad para muchos. Entonces son dos causas, la causa ecologista por nuestra afán continuo, voraz
de invadir territorios que no son los nuestros, y lo segundo, este neoliberalismo que redujo las posibilidades de atención médica para grandes segmentos y de calidad para grandes segmentos de la población, ¿no? Entonces, van por dos sentidos, ¿sí? Ahí hay que cambiar todas las reglas para preservar la vida, ¿no? Hay que realmente cambiar el rumbo. Y en ese aspecto, todavía en la parte del diagnóstico, en estos estudios que tú haces, ¿cuáles son los principales impactos ya en el mercado de trabajo? Porque las primeras noticias de la pandemia fue que en Lima se habían perdido la mitad de los empleos formales. Yo recuerdo una cifra, una noticia de eso en el 2020. Claro, siempre más impactando en las mujeres, que son las que más impactan cuando pasan estas crisis, el trabajo de las mujeres, además que se recargan con trabajo, además, de los cuidados, de cuidado de la Así salud, es. la educación y todas las ollas comunes, la cuadro, quíntuple jornada, ya están. Pero ¿cuáles son los principales impactos en el mercado de trabajo peruano que nos deja la pandemia? Un tema importante. Si uno examina la evolución de la producción con la evolución del mercado de trabajo, Ujú, de la población ocupada, en la pandemia se perdieron 2.5 millones de empleos. Ahora se siguen estando perdidos 600.000, 700.000. Vemos en niveles de producción, ya estamos en los niveles del 2019, pero la brecha en términos de buen empleo y de empleo en general sigue estando baja. Y no solo eso, los ingresos de los trabajadores están 12, no, 20% por debajo de los niveles previos de la pandemia, a pesar de que la producción se ha recuperado. Entonces hay un desfase impresionante en términos de empleo, en términos de ingresos. ¿Y qué ha pasado? Lo que ha pasado es que ha aumentado muchísimo la población, no tanto el desempleo, sí aumentó mucho, pero lo que aumentó es la población económica inactiva. Es decir, lo que ocurrió es que gente que estaba en el mercado de trabajo ahora dejó el mercado de trabajo y está simplemente en su casa, pues esperando mejores condiciones, porque ni siquiera vale la pena salir a buscar mucho trabajo porque no lo hay, ¿sí? Eso es en el corto plazo. Y en temas de la desigualdad, también hay unos resultados lamentablemente negativos. Y lo vemos a nivel peruano y a nivel internacional. La lista de Forbes, que presenta datos a marzo del 2021, por ujú. ejemplo, señala que el número de superricos aumentó en 10% durante el 2020. Y en el Perú también las seis familias súper ricas aumentaron su patrimonio de 8.000 millones de dólares a 12.000 millones de dólares. Y lo que generó la pandemia es grandes asimetrías. Es decir, mientras que los trabajadores que mantuvieron empleo perdieron un poder de compra en promedio del 11%, hay segmentos de la población que es dueños de capital. Si tenías acciones, por ejemplo, en Nasdaq, en Estados Unidos, durante la pandemia, el valor de las acciones de Nasdaq subieron 35%. Y la Bolsa de Valores de Nueva York subió 5%. Un segmento de acciones de la Bolsa de Valores peruanas también subió, el resto perdió. Pero los rendimientos que obtuvieron fueron todavía positivos en términos reales. Entonces tú observas, mientras sectores que pueden estar ganando 20 o 30% más en la pandemia, los grandes sectores de la población han tenido pérdidas de empleo y pérdidas de ingresos del 11, 15% anual. Eso en el corto plazo. Lo que se hace en el segundo trabajo, que recién está en proceso de edición, que es con Oxfam, es proyectar las tendencias históricas en cuanto a empleo y hacia el futuro, 2020-2030. Se utiliza la matriz insumo-producto, una matriz resumida, y lo Ujú. que resulta es que el contenido de mano de obra, el empleo por cada millón de soles en términos reales, ya a lo largo del tiempo venía reduciéndose. Entonces lo que hemos hecho es incorporar esas tendencias hacia adelante y ver qué pasarían. Y lo que observamos es claro, pues, ¿no? Es que cada vez se va a emplear menos personas y al mismo tiempo tienes una población, una oferta de trabajo que va aumentando y por tanto las brechas de desempleo y de población inactiva van aumentando. ¿Sí? Entonces tenemos, este trabajo lo que quiere es
No son cifras definitivas porque son ejercicios de simulación, es llamar la atención sobre lo que puede venir. Y un comentario, Carlos, cuando uno observa, y hay información y literatura sobre esto muy reciente, el número de robots industriales, esta es información de la Federación Internacional de Robótica, mientras que el producto cayó en 4,5%, el producto mundial, el Ujú. número de robots industriales aumentó 7%. Y hay varios trabajos en esta línea, todavía, digamos, iniciales, que están incidiendo a que esta pandemia, efectivamente, en el lado bonito, aumentó el uso de las tecnologías de información, nos benefició a nosotros o no nos perjudicó a los que podemos trabajar a distancia, pero los trabajadores directos en actividades rutinarias son cada vez sustituidos por máquinas o por Ujú. inteligencia artificial. Y eso aún en el Perú. Hace el año pasado, este año, perdón, Anglo American sacó un reportaje sobre camiones autónomos para la mina Quillabeco. Se ve muy bonito, ¿sí? Y sale una trabajadora diciendo, sí, ya vamos a tener camiones autónomos, sin choferes. Y hay un gran centro de control. Sí, pero ¿y el impacto de eso sobre el empleo? ¿Sí? Claro, sobre el Entonces, chofer y el chofer y que además consume en el restaurante local y bueno, una serie de encadenamientos que genera, o de, totalmente de sin acuerdo. decir encadenamientos, redes de solidaridad, redes de cooperación que se dan, ¿no? Así es. Es decir, Ujú. es un futuro, lamentablemente, y esto lo marcan hasta los mismos economistas ortodoxos, ¿ah? Un Acemoglu, que es el gurú del crecimiento, que dice que hay que tener cuidado en esto que se viene, que tiene elementos muy positivos, Ujú, ujú, obviamente, ujú. todas las mejoras en salud y qué bueno que se pueden dar con el cambio tecnológico, pero si reducimos mano de obra de procesos productivos, ¿quién va a consumir? Como tú bien dices, ¿no? Claro, ya, entonces todo cambió. Y tus dos Sí, estudios lo ponen en negro sobre blanco y lo proyectan al Perú, ¿no? así es. Todo cambió, se han abierto más brechas, acá las has descrito muy bien. Mientras se ha perdido empleo y gente que ha salido de la PEA, hay otros que más bien siguen ganando plata o mucha más plata y se vuelven más millonarios, ¿no? Los mil millonarios, ¿no? Has señalado también el ejemplo de familias peruanas y tal, y de otro lado, tendencias, nuevas tendencias en el empleo. Entonces, todo cambia, y si todo cambia, no puedes aplicar la misma política para todos los escenarios, para todos los contextos. Entonces, la política que hemos venido aplicando en el Perú, ergo, ya no es viable, ya no va a servir. Entonces, tenemos que discutir, por ejemplo, de cosas, ¿no? Como impuestos, reformas tributarias que se están planteando, pero impuestos Así a los es, ricos, impuesto a la riqueza, ¿no? Que a veces se asusta a la clase media por eso, ¿no? Tú de ahí en uno de tus trabajos señalas que no hay que darle más impuestos subirle los más impuestos a la clase así media, es, vía predial o tal, sino impuestos al patrimonio directos y sobre la riqueza, sobre la gran renta. Pero la gente se araña, ¿no? Al mismo tiempo que sale el tema de los papeles de Pandora, como los ricos esconden su plata, ¿de quién la esconden? De los fiscos, de las así administraciones es, de las tributarias, autoridades tributarias, por eso le esconden, ¿no? Por eso se gastan 20,000, 30,000 dólares en constituir offshore, ¿no? Porque cuesta, ¿no? No, eso no lo puede constituir cualquier persona, cuesta para esconder millones de dólares por ahí. También está el tema de renta básica, entonces, nuevamente, también, explorar la renta así básica. Si ya es, no vas a trabajar, tiene que haber una renta básica, ¿no? Y salirnos de este esquema de que no, que eso es para los ociosos y tal, pero, digamos, tenemos que salir de la caja, ¿no? así También está es, el tema, muchos temas más ahí. Entonces, yo te pregunto, porque también estaría el tema de emisiones controladas, aumento de salarios, o sea, es como cambio de paradigma, ¿no? ¿Cuál es la política económica entonces que se debe implementar en el Perú? así es. Mira, no hay que, yo no, Germán Alarco no inventa. Simplemente me voy a, en este caso, en realidad en el documento, en ambos documentos se revisan más autores, más propuestas. Voy a Ujú, comentar dos. La primera es la del Foro Económico Mundial. ujú. El documento se llama en español El Gran Reinicio. ¿Y qué plantea el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que integra pues a los empresarios más grandes del mundo, a los políticos?
plantea una estrategia basada en dos elementos: en la transición ecológica, tema uno, y el Ujú. segundo en la reducción de las desigualdades. Es decir, para los grandes empresarios del mundo, el tema de las desigualdades es un tema número uno de la agenda. No es como en el Perú, que el tema es simplemente pobreza, ¿no? Obviamente no hemos comentado los impactos de la pandemia sobre pobreza, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? El segundo documento que quiero mencionar y que recomiendo mucho se llama el de la recuperación transformadora. ¿Quién plantea la recuperación transformadora? La CEPAL, Naciones Unidas. ¿Y qué nos está diciendo? Que hay que trabajar, y creo que eso falta en el Perú, el corto plazo con el mediano y largo plazo. No es como dicen algunos que hay que atender las urgencias y punto. La urgencia sanitaria, económica y social y punto. No, se tiene que trabajar lo urgente, lo sanitario, económico y social, y al mismo tiempo trabajar en los temas estructurales de nuestras economías. Esto es, ¿qué dicen estos autores? Que la política monetaria y fiscal anticíclica no son suficientes y que la política fiscal, ambas tienen límites y que hay que trabajar en la diversificación productiva. Hay que trabajar en reducir, como se dice, la propensión a importar. Hay que producir más localmente para generar más empleo, más ingreso, más demanda, más producción. Eh, un tema interesante es que en la propuesta de recuperación transformadora, que yo retomo mucho, para suerte de nosotros, Pedro Franque, cuando estuvo en esta reunión primero en México, se reunió con la secretaria ejecutiva de la CEPAL, ojalá que Sí. se lleguen a acuerdos concretos, y los tres puntales son las tres cosas que son importantes. Hay que avanzar en la transición ecológica, segundo, la reducción de las desigualdades, y en el caso de América Latina hay que hablar de la diversificación productiva. Has comentado un tema, el tema del salario universal. Yo no soy muy, yo creo que esto es más bien para las economías más desarrolladas. Ujú. Yo lo que hablo es los derechos sociales, que lo habla la CEPAL, universales. Es decir, la salud, la educación buena, de calidad para todos. Gratis. Y así es, ¿sí? Entonces, es una forma diferente al salario único universal. Yo obviamente creo en los programas de empleo mínimo, contratar mucho personal para realizar mejoras en la habilitación urbana, habilitación rural, eso es fundamental. Pero el tema va más, en el caso de nuestros países que están pues más atrás, es los derechos sociales universales para todos y de alta calidad. Has comentado un tema, ¿no? Efectivamente, con prestaciones sociales, nada que ver con esta fórmula de la persona, dicen el cholo barato, entre comillas, reducir las prestaciones sociales ya que eso genera informalidad, no, es decir, con, digamos, con cobros que permitan, pues, digamos, atender estos servicios. Y un tema fundamental que mencionas que es fundamental, que es la reforma tributaria. Nuestra presión tributaria es del 16.8%, los últimos datos de la OCDE, y el promedio de América Latina es 22.9. Estamos 6 puntos porcentuales por debajo. Yo no digo ahorita que hay que subir impuestos al patrimonio. Simplemente con reducir las devoluciones del IGB a sectores extractivos, tienes un gran avance. Luego, los impuestos al patrimonio no hay que pensar en términos de efectivamente ese es un gran error cuando se hace en afectar a los sectores medios. No, estamos Ujú. hablando de los segmentos de muy altos ingresos, ¿sí? Claro. No un millón de, ni siquiera $1.000.000. Hablamos del que tiene 10, 20, 30 o 50 millones de dólares para arriba, Ujú. ¿sí? Pero yo creo que hay muchas fuentes, más impuestos ecológicos también, más impuestos a la comida no saludable. Esto se aplicó, por ejemplo, en el caso mexicano, a las bebidas azucaradas, a las que generan problemas, generan diabetes, etcétera, Ujú. que son mecanismos para grabar inteligentemente, sin todavía acudir a lo otro, digamos, ¿no? Que tampoco, ojo, yo lo he señalado muchas veces, los impuestos a la renta y los impuestos al patrimonio no surgen cuando las cosas están bien,
surgieron al terminar la Primera Guerra Mundial y la Segunda, es decir, cuando las cosas estaban mal, porque había necesidad de obtener ingresos para la recuperación económica. Sobre Entonces, todo han crecido los mil millonarios. así es. ¿No? Entonces, claro que sí. Oye, pero me está preocupando algo, Germán, ahora que te escucho. Le haces bastante énfasis en la transición ecológica y ahora veo que más bien la discusión en el Perú de dos temas que son centrales en el presente gobierno, que tiene que ver con el tema del gas y con el tema de la reforma tributaria, creo que está mucho esa variable, porque en el tema del gas he sentido que estaba más en el peso de, a ver, el lote 56, mejores regalías, vamos a participar en las exportaciones, pero no como la discusión integral de la matriz energética de aquí a 20, 30, 40 años que necesita el Perú. Y del otro lado, la reforma tributaria bastante afincada más bien en cobrarle más a la minería, cuando vemos que China está ya a punto de hacer una gran transición, ¿no? Y que va a cambiar toda su matriz, no sabemos, y ya va a dejar de estar apoyado tanto su crecimiento en el sector construcción, ¿no? Entonces, ¿cómo? Creo que Sí, no, seguimos con la inercia, ¿no? no, ahorita no, digo, en el documento está, se avanza, hemos sacado varios trabajos sobre el tema de las líneas de la reforma tributaria, y yo Ujú, creo que hay mucho espacio para trabajar. Lo que ocurre ujú, es que lamentablemente hay muchos intereses en contra y que ya. pretenden que nuestra presión tributaria siga siendo lo ridícula que antes, ¿no? Entonces, no. Es decir, el futuro se ve, el objetivo del trabajo con Ofcam, allí lo anoto, es alertar para que pensemos, para que concertemos y para que actuemos. Y un tema fundamental donde hay que incidir es en la reforma tributaria, porque Ujú. necesitamos efectivamente más recursos y también ejercer ese gasto público con más calidad. Las necesidades que se nos vienen adelante, aquí 2 años, 3 años, 4 años, son gigantes. Si no tenemos un Estado con recursos que sea capaz de reducir estas brechas que se han abierto y que no se van a cerrar, esa es mi lamentable proyección, la cosa puede explotar en términos sociales, políticos y económicos. Y estamos siempre al borde del precipicio. La idea es que reflexionemos y un tema central es que necesitamos un Estado con recursos. Y para eso hay que construir también un nuevo acuerdo social. Yo no hablo ni nunca dije, y a la gente, mucha gente de ambos lados me criticaba, yo siempre he hablado de la necesidad de ajustar nuestra constitución política. Lo que debe hacer el presidente es constituir de manera inmediata una comisión como la Comisión Paniagua para establecer los lineamientos de esta reforma de la constitución política y llevarlo a la discusión, llevarlo al Congreso con el acuerdo nacional, partir como en Chile de las demandas de la gente. Y este asunto de la asamblea es la forma, pero yo no creo, decir, avancemos en el otro camino porque necesitamos crear un nuevo consenso sobre los nuevos balances entre economía, Estado, mercado y actuar en consecuencia, que es Ujú. actuar con una política tributaria que nos permitan los recursos para evitar pues estos grandes problemas que se nos vienen ya encima, ¿no? Sí, colocas varios temas, Germán. En realidad ya no tenemos mucho tiempo, pero Sí, colocas tantos temas. Efectivamente, pues, ¿no? Se debe avanzar en las reformas constitucionales. De repente no hay las condiciones para una asamblea, las condiciones políticas, pero sí hay que avanzar en las reformas, ¿no? El artículo sí, 60, así es. 62, 66 y Chile, últimamente el 84 también. así es. Chile ha avanzado desde, va convergiendo. Ujú, Partieron desde cabildos, claro, es otro recogiendo lo de camino. la gente y ahora en el caso peruano recojamos lo de la gente, trabajemos, integremos y aquí está. Claro, Esto es lo avanzamos que en reformas. queremos. Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con eso, y también estoy de acuerdo cuando dices que es la base de la gobernabilidad, de la democracia, de la estabilidad, ¿no? No puede ser, pues, no hay justicia social sin justicia fiscal, no hay justicia, no hay democracia sin justicia social. Efectivamente, ese es también parte de la crisis. Para terminar, Germán, este, sobre el tema de, dos cositas, ¿no? Sobre el tema de salarios, ¿no? Esto quiero hacer énfasis, porque el Premio Nobel de Economía que se acaba de otorgar a tres académicos que radican en Estados Unidos, ¿ah? No es que estén, digamos, más ni menos que el país capitalista por excelencia, David Cart, Joshua Angris y Guido Imbens. Ellos han demostrado que es falsa la creencia
de que el aumento del salario mínimo es inconveniente porque supuestamente alentaba el desempleo. Ellos con estudios, con correlaciones, con estudios comparados de además de décadas, demuestran que toda la experiencia, la evidencia empírica niega eso. ¿Cómo lo Así ves tú? es. Yo coincido totalmente. Hay muchos economistas, hasta el propio Stiglitz, que van en la misma dirección. El salario es solo un componente de las decisiones empresariales. Y el salario es al mismo tiempo, en la lógica neoclásica solo es un costo de producción. En la Ujú, lógica keynesiana, post-keynesiana, es un costo, pero es fuente de ingresos, demanda y producción. Y ujú. en ese sentido, pues sí, se entienden los resultados de estos estudios y la importancia de no pretender la política, entre comillas, del cholo barato. De lo que se Claro. trata, al contrario, es generar poder de compra para generar mayor demanda, mayor producción y mayor productividad. Y esa política de cholo barato más bien nos ha llevado a mayores impactos de la pandemia, ¿no? Eso tú lo Así estás es, demostrando. así Bien, es. ya, la de salida, Germán, y ya no te quito más tiempo, tus expectativas y cómo ves el nuevo gabinete de Mirta Vázquez. Yo lo veo positivo, es un gabinete dialogante, yo creo que se abren oportunidades de mejora. La idea es siempre pensar en el manejo de las urgencias de corto plazo, económicas, sanitarias, sociales, pero al mismo tiempo ir trabajando de manera ordenada dentro del marco de la ley en lo que serían las reformas estructurales, Ujú. institucionales, regulatorias. Y pensando siempre que hay tendencias y riesgos que se están produciendo en el mundo al cual hay que mirar y sobre las cuales hay que actuar. Es decir, porque el mundo avanza y nosotros no nos quedamos. O el mundo, avanzamos con el mundo o el mundo nos arrasa. Y eso hay que evitar. Claro, así es. Bueno, te agradezco mucho, Germán, por estas reflexiones. Hay mucho más que conversar. Así Estamos es. expectantes de la publicación de este nuevo estudio de COVID-19, desempleo, desigualdad y precarización en el Perú 2020-2030. El otro está muy bueno, lo pueden encontrar en la página de Otra Mirada. Y bueno, gracias, Germán. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Carlos, y será otra Bien. oportunidad para seguir dialogando. Así es. ¿Sí? Muchas gracias amigos y amigas que nos ven y con nosotros será hasta otra oportunidad. Entren a la página de otramirada.p para encontrar esta información y muchísima más. Gracias. Gracias a ti.